Muy buenas tardes, muy buenos días, hermanos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Para mí es un placer pues grabar este video en vivo aquí por YouTube, en esta plataforma YouTube. Y quisiera compartir con ustedes pues este estudio que vamos a hacer, estudio al apóstol San Pablo. Sabemos todos de que Pablo fue un apóstol incansable en su ministerio, y creo que nos puede ayudar también a cada uno de nosotros que tenemos la iniciativa de servir a Dios. Entonces, San Pablo creo que es un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros, y vale la pena estudiar la vida de él, en que sea, verdad, un estudio no quizás tan completo, pero trataremos de llevar un estudio de él, cómo fue su formación, su llamado, ¿verdad? Cómo Dios lo utilizó en medio de sus planes que él mismo, él propio tenía para su vida, pero que a veces los planes de nosotros no son los planes del Señor. El Señor tiene otros planes para cada uno de nosotros, y a veces quizás nosotros pues los enfocamos nada más en los planes que nosotros tenemos y no escuchamos al Señor. Es bien importante estudiar la vida de Pablo, del apóstol San Pablo, porque hoy que ya nos queda ya 5 días para que celebremos el día de Pentecostés, sabemos que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia para darle fuerza a la iglesia, para darle fuerza a los ministros, para darle fuerza a quizás a aquellos que han tomado la decisión de servir a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la evangelización, a través de tocar los corazones de otros hermanos que todavía no han querido dar el paso. Entonces es bien importante que estudiemos a San Pablo, porque San Pablo nos va a ayudar a reflexionar en nuestras propias vidas, que quizás nosotros tenemos unos propósitos, pero los propósitos de Dios son otros. Entonces tenemos que discernir en este punto, ¿verdad? En este punto, cuál es verdaderamente, cuál es el llamado que Dios me está haciendo a mí, para poder entender que lo que Dios, quizás están viniendo muchas circunstancias a tu vida, y entonces tú no te explicas por qué, si tú has venido sirviéndole a Él, y que se supone de que cuando tú le sirves a Él, pues todo irá bien, pues, pero en los proyectos de Dios no es así. Así que creo que la vida de Pablo vale la pena estudiarla, especialmente como les dije, en este tiempo que ya nos acercamos a Pentecostés, que ya el próximo fin de semana estaremos estudiando, celebrando, perdón, en toda la iglesia católica. El día de Pentecostés estaremos celebrando esa gran fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer la introducción a este estudio, que espero que sea de agrado para cada uno de ustedes. Quiero que sepan de que esta no es una predicación, esta es quizás es un estudio, le vamos a poder llamar así, un estudio al apóstol San Pablo. Al apóstol San Pablo, que todos sabemos que ha sido el apóstol que escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento, un apóstol incansable en su ministerio. Por lo tanto, queridos hermanos, acompáñenme en este estudio que vamos a llevar a cabo. Vamos a ir por partes, por eso que ustedes van a ver que quizás la grabación va a ser 15 minutos, que es lo que me deja YouTube grabar, para que pueda transmitírselos a ustedes. Entonces va a ir cortado, entonces yo espero que ustedes lo vayan buscando allí mismo, ¿verdad? Yo las voy a ir bajando para que ustedes las puedan ver. Entonces, hermano, acompáñame en este estudio, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Santo Espíritu, Señor, y todo será criado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos tu divino consuelo por Cristo nuestro Señor. También invitamos a nuestra Madre Virgen Santísima que nos acompañe en esto, y que nos ayude a interceder por cada uno de nosotros, para que podamos entender el mensaje que nuestro Dios nos da hoy a través de estos videos que vamos a formar, estudios del apóstol San Pablo. Entonces comienza así la formación de Pablo. Introducción, dice: muchos nosotros nos imaginamos que Pablo fue formado de una manera específica, exclusiva, para que él tomara parte de esta gran misión que Dios le iba a poner. Todos creemos que él fue a la escuela, se preparó, se formó,
se formó y luego de que se formó, pues comenzó esa gran misión que Dios le dio. Pues las cosas no fueron así, fueron distintas para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía sus propios planes, él tenía sus propios proyectos, incluso pues la vida de él, sabemos que en los principios fue una formación. Eso sí, era muy celoso en lo que él creía, en su fe, él era muy celoso en su religión y entonces él quería ser el mejor y sobresalir ante todos sus compañeros. Sabemos esto. Entonces, pero él no tenía, él tenía esos proyectos, ¿verdad? Para él. Incluso llegar a ser hasta un rabino en su escuela, ¿verdad? Donde él estudió, esa era la misión de él. Pero fíjate que Dios tenía otros planes para Pablo y lo vamos a leer aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. 9:15, Hechos de los Apóstoles. Dice, mira lo que le dijo Dios a Ananías, ¿verdad? Que hiciera por Pablo. Mira. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Dice, instrumento escogido me es este. Escucha bien, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, el nombre de Dios. Pablo lo iba a llevar ¿a quiénes? A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Esa es la misión que Dios le tenía preparada a Pablo, pero entendamos que Pablo no conocía la misión que Dios le tenía. Él tenía otros planes para su vida. Entonces quizás eso tiene que ver también en cada uno de nosotros. También quizás nosotros tenemos algunos planes, pero no son los nuestros, sino que los planes de Dios son otros para nosotros. Por eso que nosotros no nos debemos de desanimar cuando creemos que estamos haciendo algo y Dios te señala por otro lado y que tienes que ir por donde el Señor te está llamando. Por eso que no podemos enfrascarnos e ir contra la corriente. Dice, no, yo fui preparado para esto y esto es lo que yo voy a hacer. No, tenemos que escuchar a Dios, qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios había preparado ciertas obras para que Pablo andara en ellas. En Efesios 2:10 podemos leer, que el apóstol va a decir de esta manera. El apóstol dice, en efecto, hechura suya somos, criados en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras que da antemano dispuso Dios que pareciéramos. O sea, somos hechuras de Dios, o sea, los ha hecho para que nosotros hagamos grandes obras a través de Él. Y eso lo leemos en Efesios 2:10. Dice, y de la misma forma la había preparado a Él para que pudiera llevarlas a cabo. Esta formación incluía ciertos detalles en los que Él no tuvo ninguna parte. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento de su nacimiento o el lugar donde éste se produjo, así como la familia con la que se crió y la educación que recibió. Todas estas cosas y muchas otras más fueron ideadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en el apóstol de los gentiles. Escucha bien, eso era el propósito de Dios, ¿verdad? En la multiforme sabiduría de Dios él venía preparando a Pablo desde su pequeñez, desde su niñez, ya lo venía preparando. Y continúa diciendo así, dice, al igual que el profeta Jeremías, lo podemos leer en Jeremías 1:5, Pablo también era consciente de que Dios había tenido este propósito para él aún antes de que naciera. Dice Pablo dando testimonio de su vida. Dice, pero en Gálatas 1:15 al 16 dice, pero cuando agrado a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Palabra de Dios. Entonces
el apóstol está reconociendo de que Dios lo llamó a él, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, como lo hizo el profeta Jeremías, capítulo Jeremías 1:5, ¿verdad? Dice, continúa diciendo, dice, Dios preparó a Pablo para que fuese apóstol de los gentiles, y a lo largo de este estudio veremos que su formación fue muy diferente a la de los otros apóstoles. Esto se debe a que Dios tenía propósitos diferentes para cada uno de ellos. Quizá la diferencia más sobresaliente es que mientras que sus compañeros de apostolado habían creído en Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerlo como hijo de Dios, Pablo, por el contrario, conoció a Jesús en la gloria de su resurrección, y fue después de esto cuando investigó en su humanidad lo perfecto. Continúa diciendo, dice, todo esto nos debe llevar a una reflexión sobre el hecho de que Dios tenía un propósito diferente para cada apóstol y también para cada uno de nosotros, y en función de eso ha preparado todo para poderlo llevar a cabo. En su providencia, Él está desarrollando un plan en nuestra vida, pero tristemente este ideal divino puede quedar frustrado por nuestra falta de disposición y malas discreciones. Es cierto que cuando nosotros, digamos, queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, hermanos, queda frustrado el plan de Dios. Entonces Dios no quiere que nosotros frustremos, que lo escuchemos a Él, que pongamos atentamente qué es lo que Él quiere de nosotros. Continúa leyendo así, digamos, este estudio. Dice, en el caso de Pablo, está claro que él no hubiera sido el hombre que llegó a ser, ni tampoco habría hecho el trabajo que hizo si una serie de circunstancias hubiera sido designada por Dios en los años previos a su conversión. En aquellos momentos, él no sabía que estaba siendo preparado por Dios, y de hecho sus propias intenciones para el futuro difería mucho de los que el Señor tenía para su vida. Sin embargo, cuando él se convirtió, toda aquella preparación previa empezó a encajar perfectamente, sirviéndole de manera extraordinaria para desarrollar la obra para la que había sido llamado como apóstol de los gentiles. Mira los misterios del Señor, es impresionante. El Señor te hace pasar por serie de circunstancias en tu vida, por muchos problemas en tu vida, pero que al final todas estas circunstancias, todas estas pruebas, toda esta experiencia, todos estos testimonios que tú has pasado en tu vida, sufrimientos, enfermedades, lo que sea, ¿verdad? Al final te van a servir para el ministerio en cual el Señor te está llamando. Entonces, esos son los propósitos de Dios, y lo podemos ver en la vida del apóstol San Pablo. Todo lo que él pasó, al final le sirvieron para su ministerio. Y continúa diciendo el estudio, dice, comenzaremos nuestro estudio considerando lo que podríamos llamar la formación inconsciente de Pablo, es decir, aquella en la que él no tuvo nada que decidir, o sus intenciones eran otras muy diferentes de las del Señor. Es cierto, ¿verdad? Él no tuvo que decidir, sino que Dios lo fue llevando para este ministerio. Dice, formación inconsciente de Pablo. Su lugar de nacimiento. Lo dice, leemos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 39, dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad
no, no insignificativa de Cilicia. Dice Pablo, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Estamos viendo que él era de Tarso, de una ciudad no significante, dice él, que se llamaba Cilicia. Dice el estudio bíblico, dice el estudio aquí que hemos hecho acá, dice: casi por el mismo tiempo en el que Jesús nació en Belén de Judá, Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, en la actual Turquía. Entendamos de que todas estas ciudades quedaban en Turquía, lo que ahora es Turquía, ¿verdad? Por los testimonios de la antigüedad, sabemos que Tarso, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, sino una activa metrópoli de mucha cultura y con un importante comercio industrial. Esto se debía en gran medida a su situación estratégica. Según según el geógrafo Estambul, un estudio que hizo este geógrafo, que probablemente escribió sus obras en los primeros años del siglo I después de Cristo, los habitantes de Tarso eran grandes amantes de la cultura, eran ácidos a estudiantes de la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general, hasta tal punto que Tarso adelantaba en este aspecto incluso a Atenas y Alejandría, a cuyas escuelas asistían muchos forasteros estudiantes de la propia ciudad. Tarso era por tanto lo que podríamos llamar una ciudad universitaria. Sin embargo, la gente no venía de otros lugares para estudiar en su escuela. Los estudiantes de Tarso eran nativos de la ciudad que frecuentemente salían para completar sus estudios en otros lugares y solo excepcionalmente regresaban a su ciudad. Ve cómo ellos, o sea, por eso esa inteligencia, podíamos ver esa inteligencia en Pablo, porque esa ciudad donde Pablo vivía era una ciudad que muy estudiosa, muy intelectual, y pues Pablo lo demuestra en su trabajo, en su entrega en el ministerio, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo Pablo va formándose. Es difícil dejar de ver que Dios tuvo un propósito bien definido cuando decidió que el apóstol de los gentiles naciera en este lugar. Mientras él crecía, estaba siendo preparado inconscientemente para encontrarse con hombres de todas clases y razas para tolerar la mayor diversidad de hábitos y costumbres, y sobre todo para familiarizarse con la cultura y el saber del mundo de aquel entonces. Dios iba preparando a Pablo porque él sabía a la misión que le iba a poner, que su misión no iba a ser una misión local como fue la de los apóstoles, sino que la misión de Pablo iba a llegar hasta los confines del mundo. Entonces era necesario, por eso vemos que Dios le va a decir a Ananías, pues, me sirve para esta misión que yo lo voy a escoger. Eso es lo que le dice Dios a Ananías. ¿Por qué? Porque es que Pablo era un hombre sumamente especial, un hombre estudioso, académico, ¿verdad? Estudiaba muchas lenguas también. Entonces, era como una preparación inconsciente que Dios le venía dando a él. Fíjate, aquí dice, el segundo paso, la ciudadanía romana. ¿Cómo Pablo obtuvo la ciudadanía romana? Vamos a ver cómo él consiguió ser ciudadano romano
o cómo es que él se nombra ser ciudadano romano. Dice aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, 25 al 28, dice: pero cuando le ataron con correa, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Escuche esto. O sea, Pablo es ciudadano romano de nacimiento. Nada que se formó, nada que se formó, ¿verdad? Sino que es de nacimiento. Vamos a terminar este paso y vamos a cortar el video y después vamos a continuar. Entonces dice: en un principio la ciudadanía romana era concedida a quienes nacían en la ciudad de Roma como habitantes libres. Pero en medida que el imperio romano fue extendiendo su control por otros territorios del Mediterráneo, la ciudadanía empezó a concederse también a otras personas influyentes de esas provincias. Nosotros no sabemos cómo una familia judía de Tarso pudo llegar a adquirir esta distinción tan excepcional, pero no cabe duda de que fue especialmente útil para el ministerio de Pablo. Habría de desarrollar años más tarde. No olvidemos, hermanos, que en aquel momento el imperio romano se extendía por todas partes y el tener esta ciudadanía confería reputación y posición en cualquier lugar. Por ejemplo, no se permitía que un ciudadano romano fuese azotado sin ser juzgado. Además, se le permitía hablar por sí mismo ante un tribunal de justicia romano, o podía exigir ser juzgado ante el mismo César. Como sabemos todos, estos privilegios fueron usados por Pablo en algún momento de su ministerio. Bueno, hermano, vamos a detenerlos aquí el video. Entonces, vamos a ir por partes porque no quiero agotarlo todo, porque es un poquito largo el estudio. Entonces, pero para que vayan estudiando por secciones, ¿ok? Bueno, nos vemos el próximo video.